Hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a esta clase de Nueva Vida en Cristo. Estamos en el volumen 6. En este volumen estamos viendo misiones mundiales alcanzando al mundo para Cristo. Hoy tenemos el paso 10, que es la recompensa. Vamos al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, por este tema, Señor, que nos permites compartir hoy, presentando, Padre Celestial, para todos nosotros la recompensa que tenemos al compartir tu palabra, al ser obreros de las misiones, Señor, llevar tu evangelio, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has presentado, Señor, y nos has dado tu palabra para que la llevemos a todas las personas, Señor, y en el gozo de compartir tu evangelio, Dios, podamos, Señor, disfrutar de cumplir con el mandamiento que tú nos has dejado. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido que a ellos y a mí nos hables a nuestras vidas y permítanos, oh Dios, que seamos dóciles en tus manos para cumplir tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos hoy con el paso número 10, que es la recompensa. Pero vamos a tener primero la lectura del texto anterior. ¿Cuál era el versículo que había que memorizar en la clase anterior? ¿Lo recuerdan? Teníamos a Isaías 41:13. ¿Qué nos dice Isaías 41:13? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Un hermoso versículo con una promesa para todos nosotros que estamos en las misiones. Recuerden que cada uno de nosotros es misionero en su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de estudio, de trabajo, de compartirles la palabra de Dios. Entonces volvemos a repetir el versículo. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese fue el texto, hermanos, de la clase anterior, de esta misma serie del volumen 6. Vamos a mirar entonces, hermanos, por qué nosotros debemos ser misioneros. El Señor Jesús nos lo dijo en Mateo 28, 19 y 20. Vamos al Señor, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 28, 19 y 20? Que es un texto que lo leemos con frecuencia. Dice, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces mire que el Señor Jesús nos está diciendo, y es un mandato de Él, que nosotros debemos llevar y predicar su palabra, predicar el evangelio. Él no dijo que fuéramos a un lugar en específico o a ciertas personas o dejaba a ciertas personas por fuera. No, Él dijo ir a predicar a todas las naciones. ¿A quiénes? A todas. El Señor es muy claro y no deja ambigüedades en su palabra. Dice a todas las naciones, llevándoles el evangelio, para que hagan su voluntad, la voluntad del Padre. Eso es lo que nosotros debemos ir y predicar, mis hermanos.
Eso también lo vemos en Isaías 61:1. Vamos a la palabra que dice en Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, ¿qué es un mandato? Viene desde el Antiguo Testamento. El Señor nos está diciendo, hay que ir a predicar. ¿Quiénes? Todos los que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. También nos dice en Mateo 11:5. Vamos a Mateo 11:5, que nos dice también de este mandato. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vuelve y dice, ¿cierto? Entonces el Señor todo el tiempo nos lo está confirmando. Lucas 7:22, vamos a Lucas. Lucas 7:22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, mis hermanos, este es el mandato, ¿cierto? No debemos ser oidores olvidadizos, ni ser necios, sino que llenarnos, como dice el versículo de la clase anterior, que nosotros estamos sostenidos del Señor. Él nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice que no temamos, que Él nos va a ayudar en este camino de misiones, en compartir la palabra, en llevarla a nuestros conocidos, a nuestro prójimo, a nuestros familiares, sin temor, decirles por qué es importante el Evangelio, qué es lo que Dios nos está mostrando. Ese Evangelio que lleva las nuevas de gran gozo. Acabamos de pasar un tiempo de Navidad, un tiempo en el que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ese tiempo, ese momento tan solemne de cuando Jesús, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros, para darnos vida. Ahí es cuando vemos ese propósito de la venida de Cristo, de Dios darnos de Jesús a través de este sacrificio que hizo de amor por nosotros, darnos libertad, para que podamos vivir libres de la esclavitud del pecado, tener un propósito por el cual vivir. Eso que nosotros vivimos, eso que nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida, cuando alguien fue a nuestras casas o se acercó a nosotros o nos hizo la invitación para que fuéramos a la iglesia, ese momento es el que nosotros también debemos compartirle a otros. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por alguien que usó Dios para llevarnos la palabra, para llevarnos esas buenas nuevas de gran gozo. Entonces eso mismo es lo que Dios nos está diciendo que hagamos nosotros. Nosotros predicamos, llevamos la palabra, y ya para que el Señor en su misericordia les dé fe para arrepentimiento a aquellos que han escuchado la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es predicar, es hablar de lo que nosotros un día recibimos y que hoy, por su misericordia, podemos disfrutar.
Fuimos esclavos y ahora vivimos en libertad. Y eso es lo que Dios nos dice que nosotros debemos llevarle a las otras personas. Ser misionero es más que un sacrificio, hermanos. Hay muchas bendiciones por ser misionero. Por ejemplo, la vida misionera que llevaban los misioneros que hemos estudiado en esta serie, como Taylor, como Elliot, como Livington y otros misioneros más que los vemos en la cartelera que está entre la cafetería y el baño de damas. Son personas que estuvieron en un tiempo de misiones y que sí, obvio, sí tenían sacrificios, pero más que eso, si nosotros les pudiéramos preguntar en este momento cuál fue su recompensa o qué sentían ellos de ese trabajo como misioneros, ¿qué creen ustedes, mis hermanos, que ellos nos responderían? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan que ellos responderían? Vamos a la palabra a ver qué nos respondería si nosotros les preguntáramos, ¿cierto? ¿Qué nos respondería Pablo, que también fue misionero? ¿Qué nos responderían los primeros apóstoles cuando estaban estableciendo, predicando el evangelio y creciendo la iglesia y cuando fueron llamados cristianos por primera vez, ¿cierto? ¿Qué nos responderían ellos? ¿De verdad ese sacrificio valió la pena? Totalmente, porque por ese sacrificio que ellos y alguna persona en algún momento hizo, nosotros pudimos escuchar las buenas nuevas de salvación, la palabra de salvación, ¿cierto? La satisfacción de la misión cumplida, el gozo de predicar el evangelio, presentarles una vida con propósito, traer libertad a las personas. Eso que nos habla la palabra, eso es lo que da satisfacción a los que están trabajando como misioneros y que somos todos. Bueno, revisemos qué hace el evangelio a quienes lo oyen. Vamos a leer Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miremos también qué dice Juan 1:12. En Juan 1:12 vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 8:1. Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mis hermanos, este es el efecto que hace el Evangelio en quienes lo oyen. Y mi pregunta es, ¿vale la pena predicar el Evangelio entonces? ¿Sí vale la pena predicarlo? Después de que vemos que trae a las personas, ¿qué efecto trae a las personas? Vemos que, como dicen en los textos que leímos, se convierten de las tinieblas a la luz, reciben al Señor para ser hechos hijos de Dios y ya no hay condenación para ellos. ¿Sí vale la pena? Con toda seguridad que sí, ¿cierto? Hay una satisfacción mayor que recibió Pablo cuando estaba predicando a los hermanos en Tesalónica, que él vio
que había un efecto adicional después de predicar el Evangelio. Entonces, nosotros también tenemos esa recompensa cuando predicamos el Evangelio. Y lo mismo que experimentó Pablo, nosotros lo podemos experimentar. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1:8. Primera de Tesalonicenses 1:8. Dice el Señor: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cuál fue entonces esta satisfacción de la que habla Pablo? ¿Cuál sería, hermanos? ¿Cuál es esta satisfacción? Según lo vemos en su palabra, en la palabra de Dios, es que esta satisfacción es porque ellos empezaron a predicar el Evangelio. También empezaron a hacer lo mismo que recibieron de Pablo. Esto es otra recompensa que tenemos cuando participamos del trabajo misionero. En el trabajo misionero también se dan otras ventajas, otras bondades, y no solamente es el gozo y el contentamiento de predicar la palabra del Señor, sino que también se van creando lazos fraternales, compañeros de lucha, hermanos en el camino. Y esto lo vemos en la palabra en Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8, que dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces mire que en su palabra Dios nos está diciendo que cuando participamos del trabajo misionero, creamos unos lazos como de madre a hijos, que es un lazo muy fuerte. O más aún, que con quienes estemos trabajando, con estos compañeros de lucha, quieren también como llegar hasta el punto de querer dar su vida por nosotros. Eso es, digamos, un verdadero amor ágape que el Señor nos ha permitido que cuando estamos en el trabajo misionero, lo recibamos como recompensa. Es ahí cuando nosotros decimos que vale la pena ser misionero, con toda seguridad que sí. Vamos a Filipenses 1, vamos a leer Filipenses 1 de los versículos 3 al 5. Invito, hermano, a que vamos a ese texto. Filipenses 1 del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerde de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces miren que también otra recompensa es que estamos orando unos por otros, ayudándonos a llevar las cargas, exhortándonos. Con gozo oramos entre nosotros, la comunión en el Evangelio, o sea, permite que tengamos unos lazos fraternales muchísimo más fuertes. El sacrificio del trabajo misionero realmente vale la pena, más aún si se compara con nuestras metas y con nuestros logros que no son del trabajo misionero, o con cosas materiales que hayamos conseguido, o con lo que queramos comparar como trabajo misionero. Definitivamente la predicación del Evangelio trae una satisfacción muy grande, que cuando ya nosotros comparamos los logros anteriores o logros seculares o cosas que hayamos visto, la misma palabra nos dice que son tenidas como basura. Miremos lo que dice
en Filipenses 3 del 7 al 10, que experimentó Pablo con respecto a esta misma situación. Filipenses 3 del 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces mire que Pablo experimentó, y nos lo está expresando aquí en esta porción de la Escritura, de que él tenía por mayor el gozo de la predicación del Evangelio, de querer alcanzar también las metas como el Señor Jesús nos lo muestra, de ser hallado en Cristo Jesús, de conocerle. Esto es lo que lo que verdaderamente vale la pena. Otra recompensa que tenemos en el trabajo misionero, como decíamos ahora, son los lazos que se forman como compañeros. Se fortalece la unidad y hay un mismo sentir entre las personas que están en este caminar. Los lazos y las relaciones son tan fuertes que se hace como de hermanos de sangre, de padre e hijo, de compañeros de lucha, de consiervos. Esto lo vemos reflejado en Colosenses 4. Vamos a Colosenses 4, donde vamos a mirar en el capítulo 4, versículos 7, 9 y 14. En el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces miremos, hermanos, que hacen mucha referencia a que son hermanos amados, al amor que se tienen entre ellos, al trabajo que ellos como misioneros hacen en estar comunicándose con amor, cuidándose, que ellos saben en qué están los otros hermanos, que se ayudan entre ellos. Esa es otra recompensa, hermanos, porque como dice el Señor en su palabra, no estamos solos. Dios nos ayuda, Dios nos lleva de nuestra mano derecha, nos da fuerza para seguir adelante. Y en esa fuerza, en esa ayuda, están los hermanos que van en nuestro caminar con nosotros en el trabajo misionero. Esta es, digamos, la recompensa que el Señor nos da, diciéndonos que no estamos solos, que Él va a poner personas que van a orar por nosotros, que nos van a ayudar a llevar las cargas, que son amados hermanos, cercanos a nosotros, consiervos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En 2 Timoteo 1:2 también es una exhortación también de recompensa, que dice el Señor en su palabra: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea que era tan cercana la relación de Pablo con Timoteo que lo consideraba ya como un hijo. Asimismo, el Señor nos dice que nosotros Dios va a poner personas en nuestro caminar misionero que nos ayuden, que
van a orar por nosotros, que van a estar pendientes de nosotros. Eso también es lo que el Señor nos está mostrando. ¿Cómo entonces nosotros debemos ver la obra misionera según la palabra de Dios? Vamos a mirar Hechos 20, 23 al 24. Y cada uno de ustedes, hermanos, va a escribir en sus notas cómo debemos ver la obra misionera. Entonces vamos a Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24. Hechos 20, 23 y 24. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo dicen, cómo creen ustedes, según esta porción de la Escritura, que debe ser o debemos ver la obra misionera? Por favor, tome nota en sus apuntes. ¿Cómo debemos ver la obra misionera? Otro punto es, ¿qué recompensa entonces, según los misioneros que hemos visto, Taylor, Elliot, qué recompensa tienen ellos frente a la recompensa que el mundo les pudo haber ofrecido? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que ellos, qué diferencia vieron ellos? ¿De verdad le daban más sentido a las cosas y a las recompensas que el mundo les daba, o la recompensa de ser misionero? Recordemos que ellos estuvieron en lugares difíciles, hostiles para predicar, como África, en las selvas del Ecuador, en la India, en China, incluso algunos de ellos perdieron su vida en estos lugares a causa de asesinatos. Entonces, podríamos decir que es mejor la recompensa que ofrece el mundo, o que a pesar de las tribulaciones es mayor la recompensa del ministerio de ser misionero. Con toda seguridad, hermanos, es mayor la recompensa de trabajar en la obra misionera. Lo que nos da el mundo es temporal, es efímero, es vano, es alejado de lo que nuestro Dios quiere. Mientras que trabajar en la obra misionera, el gozo y de la predicación del Evangelio ya está por encima de incluso logros anteriores ganados por méritos o por esfuerzos propios. Dios nos permite que nos llenemos de esa alegría, de ese contentamiento cuando predicamos su palabra. Y ese gozo nos lleva más allá, porque estamos participando del ministerio que Cristo estableció, de ir y predicar su palabra, que permite que muchas personas, por la misericordia de Dios, cambien su eternidad, no alejados de Dios y expulsados de su presencia, sino cercanos a Él, disfrutando de una eternidad en el cielo, al lado de Cristo, al lado del Padre, disfrutando de la plenitud de Él, de la gloria eterna de nuestro Dios. Eso es lo que Dios nos dice que nosotros vamos a tener como recompensa. ¿Qué nos espera entonces en el futuro, hermanos? Según la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, en Habacuc 2:14 dice que
Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el futuro. Ese es el futuro, eso es hacia lo que vamos. Eso es lo que nos dice su palabra, que la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Dios. Siendo así, hermanos, cuando estemos en la eternidad, cuando estemos allá disfrutando de la plenitud de Cristo, en el cielo, en la eternidad, y usted esté allá, hermano, y vea a alguna persona, pues decimos que lo veremos, ¿cierto? ¿Qué sentiría usted, hermano, si usted viera que bien sea por su contribución, por ofrenda o por oración por las misiones o por los misioneros, o por que usted fue partícipe de la obra misionera yendo a predicar, personas usted las vea ya como consecuencia de esa actividad? ¿Usted qué sentiría, hermano? De verdad, hagamos un alto en el camino y pensemos si hoy, yo puedo tener o haber sido un modelo, un ejemplo para las personas, o haber contribuido para que personas allá yo las pueda ver. Y si no lo he hecho, es la exhortación del Señor que nos hace esta noche de cómo vamos a cambiar esa situación. Y vamos a participar, de permitir, de participar, de orar por la obra misionera. Al final, como nos dice la palabra de Dios, que la historia va a ser otra, va a ser diferente a lo que hoy vemos, como nos dice en Daniel 7, 13, 14. Vamos a Daniel 7, en los versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, si en Daniel nos está mostrando el Señor el futuro, en Daniel nos está mostrando el futuro de que las naciones serán destruidas y que van a ser reemplazadas por el reino de Cristo, ¿cuál debe ser la exhortación para nosotros? No es una motivación para que le hablemos a las personas y que las personas estén preparadas para ese futuro. Que nosotros nos dispongamos para participar de esa obra misionera con amor, con compasión por ellos y con gozo y con alegría por lo que estamos haciendo. Esa es la exhortación, mis hermanos. Vamos a Apocalipsis 20:15, donde se nos expone lo que pasa si nosotros hacemos caso omiso, no participamos de la obra misionera, no oramos, no ofrendamos, no vamos y predicamos el Evangelio. El Señor nos dice en Apocalipsis 20:15 las consecuencias que podrían haber. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces miremos, hermanos, que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es una responsabilidad que el Señor Jesús nos dejó, un mandato que nosotros debemos cumplir en obediencia. Ahora pensemos algo, hermanos. Si nosotros sacáramos tiempo para pensar en el propósito o en la razón de nuestra existencia y lo que quisiéramos hacer
¿qué pensaríamos? Normalmente estamos muy en el mediano o corto plazo y pensando en alcanzar cosas materiales, un carro, una casa, terminar una carrera, conseguir algo, pasear, ¿cierto? Pero si nosotros nos pusiéramos a leer y a pensar nuevamente, después de leer estos dos versículos, ¿qué pensaríamos? Yo le invito a que leamos Mateo 25:23 y 2 Corintios 9:6. Mateo 25:23. Mateo 25:23 dice: Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y si vamos a 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6 dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si volvemos a preguntarnos por la razón de nuestra existencia después de leer estos versículos, ¿cuál sería tu respuesta ahora? ¿Pensarías más a las cosas materiales o a lo que es eterno? Donde esté tu corazón, allí también estarán tus tesoros. Mi hermano, esta es la exhortación en donde vas a construir, dónde vas a poner tu corazón para que miremos y pensemos y meditemos cuando pensamos en la razón de nuestra existencia. Igualmente les exhorto esta semana, hermanos, para leer un capítulo por día en el libro de Salmos, desde el capítulo 39 hasta el capítulo 45. Da para leer un capítulo por día durante 7 días. Y el texto a memorizar esta semana es Salmo 46:10. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Otra vez, Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, esta es la clase de Nueva Vida en Cristo, en el capítulo de las misiones, donde Dios nos muestra que hay recompensa cuando participamos de la obra misionera y cumplimos con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras, Dios, que tenemos una gran responsabilidad para cumplir con el mandato que nos has dejado a través de tu Hijo Jesucristo, de predicar, de llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a apoyarnos en ti, a confiar en ti, en que tú, oh Dios, estarás asistiéndonos, Señor, y llevándonos de nuestra mano para que prediquemos, que estarás con nosotros siempre ayudándonos. Gracias, Señor Jesús, porque aunque no es el objetivo principal de participar en la obra misionera, obtener recompensas, tú, oh Dios, has dejado recompensas para quienes lo hacen y te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a entender que el final, el futuro, Señor, va a ser la destrucción de las naciones y cambiado por el reino de Jesucristo.
y que las personas, Señor, deben entender ese final y estar preparadas, y que nosotros somos partícipes de hacerles entender eso. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has permitido conocer más de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a ser dóciles en tus manos para cumplir tus mandamientos y tus estatutos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.